Hola, buenas noches. Hoy te voy a comentar unas páginas del libro que tiene por título Tus tres superpoderes del Dr. Mario Alonso Puig. En uno de sus capítulos hace referencia a que cuando a veces uno siente que no puede más, es cuando uno tiene que poder. Él hace referencia que cuando él estaba estudiando medicina, él recuerda que tenía que presentar un examen de la materia de obstetricia y ginecología, pero que él no se sentía agradado como le estaban impartiendo la materia, que no le gustaba cómo le explicaban esa materia, y entonces se dedicó a estudiar otra asignatura que le llamaba mucho más la atención, como medicina interna o la cirugía. Pero que no podía evadir un momento importante, y era el momento de los exámenes. Y llegó el momento en que tenía que presentar los exámenes de esa materia de obstetricia y de ginecología. Él empezó a estudiar durante 5 días y él menciona que estudiaba pues con mucha dedicación, pero que tenía una dificultad tremenda para concentrarse, y mucho más que a él no le gustaba esa asignatura. Se sentía desesperado porque transcurría las horas y no se le quedaba nada. Estaba leyendo, tratando de aprenderse todos esos libros relacionados a esa materia y no conseguía resultado alguno. Parecía que él sentía que iba a fracasar, pero al mismo tiempo se dijo, bueno, pues iré directo a un recuperativo, y no presenté el examen, sino presentarse al examen de recuperación. Pero a pesar de eso, él se resistía a abandonar. Él continuó estudiando la materia para presentar el examen. Y una noche, era del tercero al cuarto día, algo extraño le sucedió. Él se acostó como los días anteriores, fue a la cama a dormir, se sentía
bueno, durante esa noche, al quedarse dormido, tuvo un sueño. Él se vio corriendo por la orilla de una playa, que esa playa, ese paisaje era hermoso. Que en el momento en que estaba corriendo por la orilla de la playa, se tropezó y cayó, y se vio sentado en el agua con las manos apoyadas en la arena, y él empezó a mirar a su alrededor y que se dio cuenta que el sitio era hermoso donde él estaba, y que en aquel momento él se dio cuenta de que era absurdo tanta angustia, tanta desesperación por la idea de presentar ese examen. Era tanta la belleza de ese paisaje que se sintió como que le estaba dando demasiada importancia. Tanta angustia por presentar un examen. Y que cuando él despierta, pues se sintió más animado, sintió una transformación en sí mismo. Se sentía alegre, más entusiasmado. Desayunó y se puso a estudiar. Y inexplicablemente retenía todo lo que estudiaba, como una esponja. Y bueno, además de lo que estudiaba, pues no se le olvidaba. Y los 2 días siguientes que le quedaban para terminar de estudiar la materia, pues comprendía todo, comprendía cada tema que estudiaba. Llegó el día de presentar el examen y salió excelente. Y reconoce que aun cuando no le apasiona la obstetricia y la ginecología, pues son materias muy interesantes. Entonces, cuando él reflexiona, en el libro hace referencia a que todos tenemos inteligencia, creatividad, memoria, que son superiores y que realmente no lo experimentamos de forma constante. Que esos recursos internos que él menciona, como la inteligencia, la creatividad, la memoria, la tenemos todos, y que solo aflora en los momentos en que nos negamos a abandonar lo que queremos lograr. No es que uno quiere tirar la toalla,
sino que nos embarga en algunos momentos la sensación de que ya no podemos, más. Y entonces es cuando nos sentimos más cansados de lo habitual. El sueño se nos hace más pesado, nos sentimos más agotados. Y bueno, por esas razones uno considera que es lógico abandonar, darse por vencido. Es decir, como que buscamos una justificación para abandonar lo que estamos tratando de conseguir. Y se nos hace pues una salida fácil. Y si eso ocurre, pues para el cerebro resultará fácil porque no tiene que buscarnos o ayudarnos a buscar una solución. Entonces, cuando tenemos que buscar en nosotros esa fuerza de voluntad y de lo que todas esas herramientas internas que tenemos, y darnos cuenta de que si somos capaces de mantener una confianza y ser perseverantes, que no estamos dispuestos a abandonar. Y es cuando entonces surge esa inteligencia y esa creatividad que tenemos como ser humano, y que de manera sorprendente aparece esa nueva energía que nos permite actuar donde antes nos sentíamos que no podíamos. Y es por eso que tenemos que tener presente que la mente a veces puede actuar en nuestra contra y bloquear nuestra energía, entendimiento, todo. Y es en esos momentos que nos sentimos perdidos, asustados, que no podemos lograr las metas, nos sentimos frustrados. Y es cuando entonces justificamos que bueno, no hay nada que hacer. Pero debemos tener siempre una manera de hacer las cosas. Busca la forma, tener una estrategia. Y porque una cosa es que uno busque la manera de tomarse un descanso para recuperarnos, pero otra es abandonarnos y abandonar nuestros sueños.
a pesar de que uno a veces piensa que no podemos, terminamos lográndolo. Y es por eso que si queremos crecer, evolucionar y mejorar cada día, debemos darnos cuenta de que lo podemos hacer teniendo presente esa confianza en nosotros mismos y no dejar doblegarnos ni asustarnos. Cuando él señala que podemos tener un entrenamiento, que cuando nos encontremos en situaciones de esa situación, de esa manera, pues hay que avanzar, que hay que reconocer que son momentos que quizás uno a veces se siente que no va a poder, pues tenemos que dar el primer impulso, un paso y otro paso hasta que llegamos al destino que se desea. Sacar de nuestro interior toda aquella fuerza, ánimo para cambiar nuestro estado mental. Pero una vez que hemos dado esos pasos y hemos llegado al destino, nos vamos a dar cuenta de que valió la pena, que ha valido la pena. Entonces, sigamos adelante. En cada proyecto que tengamos trazado, que tú tengas trazado, deseo que descanses y tengas un sueño reparador y mañana al despertar te sientas animado a retomar ese proyecto que tienes en mente o que lo tienes un poco olvidado o paralizado. Retómelo y me cuentas en los comentarios cuál es ese proyecto que te mueve y que a veces te sientes asustado y crees que no vas a poder, pero si le ocurrió al doctor Mario Alonso Puig y salió adelante a pesar de que se sentía frustrado, de que lo iba a dejar de presentar el examen, pero de sus herramientas internas que todos los tenemos, logró presentar el examen y salir muy bien. Así te ha ocurrido a ti en algunas circunstancias.
revisa en cuáles circunstancias, situaciones has sentido miedo, pero lo has vencido. Recuerda esas herramientas que utilizaste y trasládala a tu proyecto y lograrás alcanzarlo.